Primavera en Madrid, una novela gráfica que, bueno, como puede comprobarse aquí, se trata de una edición muy cuidada, de prestigio, tapadura. Fue un regalo que me hicieron que, bueno, mi primera impresión al verla, dije, madre mía, estos tonos dorados que están no solo en la cubierta, se repiten a lo largo de toda la obra, pues digo, me resultaba un poquito estridente. Luego veremos que la cosa está hecha ex professo. El autor, que firma con el seudónimo de Magius, corresponde al dibujante murciano Diego Corbalán, bueno, dibujante, ilustrador, también guionista. Es un autor que tiene ya una amplia obra a sus espaldas y destacó en 2018 con otra novela gráfica muy premiada, que fue El método Gemini, una historia de gángsters italoamericanos en Nueva York que se ha comparado con las mejores películas de gángsters de Martin Scorsese. Por cierto, el seudónimo de Magius es un homenaje al monje medieval, un ilustrador miniaturista de códices. Se trata de una sátira política con toques cercanos al esperpento que, para mí, una vez más, con talento, con calidad, funciona muy efectivamente como denuncia. Se trata de un retrato, yo diría que bastante realista, a pesar de esos toques esperpénticos. Ya sabemos que la realidad supera a la ficción. De la corrupción en este bendito país, una corrupción en torno a la monarquía en esta historia, digamos que la monarquía sería la punta del iceberg, y Magius no disimula demasiado, aunque utiliza nombres ficticios, los personajes reales que están detrás de los de ficción. A poco que investigue el lector puede hilvanar su propia trama y decir, madre mía, cuánta razón tiene este hombre. Se ha dicho con frecuencia que hay narraciones en los diversos medios, cine, novela, protagonizadas por canallas, auténticos canallas, gente incluso de la peor catadura moral, pero bueno, por algún mecanismo pues acaba despertando cierta empatía en el lector o espectador. No es el caso de Primavera para Madrid, donde los personajes son auténticamente repulsivos. La narración tipo voz en off está dirigida por uno de los personajes corruptos, dentro de esta trama, donde se nos muestran los más sonados casos de corrupción en este bendito país, sosteniendo, por supuesto, que no son casos aislados, tal y como los muestra la prensa tantas veces, sin buscar cohesión, dosificando la información, sino que forman parte de toda una red, toda una cultura de la inmoralidad y el latrocinio. El poder en todas sus variantes, monarquía, iglesia, banqueros, empresarios, la clase política, todos, a pesar de ciertos gestos de cara a la galería, gozando de total impunidad. Hay un aspecto de la obra que el propio autor creo que ha definido como una manera de compensar el tono general realista, y es la presencia de ciertos rituales, que bueno, quedan muy bien en el terreno de la ficción literaria y que remiten a ciertas organizaciones secretas, bueno, pues un tipo masonería. Esto es algo que siempre se ha dicho, se ha rumoreado de algunas figuras poderosas en España, su gusto por esos grupos, esas sectas, esas organizaciones más o menos secretas. Yo creo que dado el panorama, no creo que necesiten demasiado conspirar desde la sombra, más allá del gusto que puedan tener por organizaciones religiosas o militares o del tipo que fuere. Los personajes supuestamente de ficción nos resultarán terriblemente familiares. Un monarca que tiene un accidente en África mientras caza elefantes junto a su amante austriaca. Un joven absolutamente trepa que tiene las facciones del pequeño Nicolás. Un comisario de policía que guarda trapos sucios de todo Dios y que se vende al mejor postor. Una presidenta de la Comunidad de Madrid que ha mentido sobre su historial académico y tiene problemas de cleptomanía. Un constructor muy ligado a la monarquía y una doctora enrollada con él. Un tesorero de un partido. El gran valor de esta obra es que, al contrario de lo que hace la prensa, hilvana todos estos casos, que ya he dicho que no son aislados, que se nos presentan a menudo como convenientemente dosificados, y nos muestra toda una red, una auténtica cultura de la corrupción que afecta prácticamente a todos los estamentos de la sociedad. Mención aparte merece el papel de la prensa, incluso esa llamada o esa que se autoetiqueta como de izquierdas o progresista, y que no es más que otra pieza del sistema. Ya se ha desvelado desde hace tiempo la amistad, la subordinación del periodista de gran audiencia Ferreras, que aquí por cierto aparece, mal disimulado con otra caracterización, pero no cuesta demasiado ver al auténtico, pues la subordinación de este hombre al poderoso Florentino Pérez. Y estamos hablando de un periodista de gran audiencia televisiva que pertenece a una cadena que, ya digo, se considera de izquierdas, pero que obedece a los intereses del mayor empresario de este país.
Hay que comprobar entonces la falacia de esos medios generalistas que se llaman progresistas, pero que a poco que investiguemos pues veremos que forman parte de grandes grupos mediáticos y por lo tanto están subordinados a intereses muy concretos. Por cierto, que se ha publicado recientemente un libro que se llama Florentino Pérez, El poder del palco, donde se desvela el increíble poder de este fulano para corromper políticos, para poner y quitar periodistas, controlando los tiempos mediáticos y elaborando todo ese manto de silencio que hay en torno a su figura. Bueno, pues a ver si empezamos a ser un poquito conscientes y a trabajar para desvelar, con nuestros cortos medios, comparados con otros, toda esta infamia. Ya hice en su momento una reseña de otra novela gráfica que forma parte de la gran trilogía de Antonio Altarriba, Yo, mentiroso. En ella se desvelan también las artimañas políticas y el poder del Santiago Bernabéu, donde se realizan todos estos tejemanejes. Uno se pregunta cómo es posible que tanta gente, iba a decir una mayoría social, bueno, trataremos de no ir tan lejos, tanta gente esté manipulada o que sencillamente no quiera ver lo evidente. Uno se pregunta si obedece a mera estupidez, a papanatismo o a la desidia, o quizá a una mezcla de todo ello. La corrupción forma parte de las más altas instituciones del Estado y tantas personas se han acostumbrado a ello o sencillamente miran hacia otro lado. Es increíble, por cierto, para el caso que nos ocupa, que el Partido Popular, el gran protagonista de esta novela gráfica en el contexto de Madrid, después de una supuesta renovación, pues esté otra vez gobernando en la capital. Y por cierto, esta vez no se puede culpar esa falacia de que los que no votáis, los que no votamos, somos culpables de que gobiernen los más reaccionarios. Bueno, pues lo está haciendo con mayoría absoluta, con lo cual esa argumentación no tiene cabida. No hablamos ya de la evidente farsa de que las personas que ocupan las administraciones o que aspiran a hacerlo tienen un comportamiento ejemplar. No, estamos hablando de auténticos sinvergüenzas. Eso sí, legitimados en las urnas por una supuesta mayoría, bueno, que no voy a volver a etiquetar, y que yo creo que esto debería servir también para hacer crítica de esta llamada democracia representativa. Pero ojo, no es solo problema de un determinado partido político, ya que el poder se lo han repartido unos y otros durante décadas. Hablamos de un problema de corrupción estructural, sistémica. No obstante, bueno, para mí el caso del Partido Popular en Madrid es especialmente llamativo y debe hacernos preguntar qué clase de sociedad hemos construido o nos ha hecho construir la clase política, pero también apuntalada por toda esa masa acrítica que parece no querer ver o importarle las miserias del sistema. Eso particularmente me parece muy grave. Vamos, ya lo anunció la Boetí hace siglos y cómo las personas apuntalan a los gobernantes, a los tiranos. Primavera para Madrid apareció en plena pandemia, creo que fue en julio de 2020. Y curiosamente al poco tiempo empezaron a filtrarse los sonoros casos de corrupción protagonizados por el rey emérito. Ese gran héroe de la transición, de la llamada transición democrática, que yo creo que a estas alturas, con toda la información que tenemos, podemos calificar ya de farsa. Y ojo, eso a pesar de la buena intención que pudieron tener algunos de sus actores, de sus protagonistas. Pero yo creo que, no ya empezar a hacer un poquito de crítica sobre la misma, sino calificarla de cierta manera. Por lo tanto, esta obra se anticipó a la huida del emérito, que algunos llaman exilio, y una de sus grandes tesis, que a mí me parece algo obvio, yo creo que estoy totalmente de acuerdo, es que si este fulano, el emérito, pudo protagonizar tantos asuntos turbios es porque el entorno claramente le favorecía para ello. Ahora se ha reafirmado el hecho de que la monarquía es inviolable, que da igual el delito que cometan, que no se les puede juzgar. Yo creo que incluso resulta evidente que nunca han negado tajantemente los casos de corrupción. Ahora se rumorea incluso que el emérito va a volver al país, y yo insistiría en que la monarquía es solo la punta del iceberg de todo un sistema corrupto. De ahí incluso que algunas fuerzas políticas que supuestamente son republicanas apuntalen la monarquía. Resulta espeluznante que haya la más mínima posibilidad de que las aguas vuelvan a su cauce. Aguas pestilentes, por supuesto. Yo creo que es una novela gráfica muy valiente por tratar los temas que trata. Quizá máxime en este medio del cómic, donde por supuesto hay mucha variedad de géneros, pero tantas veces se nos quiere vender que el público o gran parte del público desea consumir, como pasa también en el cine, aunque es un medio de mayor alcance, bueno, pues el público quiere consumir obras menos arriesgadas, más conservadoras. Yo creo que esto es otro lugar común, otra falacia, pues eso, culpar al público, a un supuesto público, como si fuera algo abstracto.
de algo que podemos llamar empobrecimiento cultural. Bueno, hablamos en cualquier caso de factores, de cuestiones muy sujetas a intereses comerciales. Pero ojo, también estamos hablando de un sistema económico, este llamado mercado libre, que ya sabemos que es un poquito falacia también, capaz de fagocitar cualquier punto de vista artístico, incluso obras transgresoras, aunque en este caso, bueno, yo creo que no deja de ser una obra muy minoritaria y que si tuviera un mayor alcance, bueno, pues otro gallo nos cantara, tendríamos que ver cómo se les pone límites. Pero ya digo que eso forma parte de otro debate. De momento tratemos de fomentar, iba a decir la cultura. Bueno, la cultura puede ser terriblemente conservadora, puede apuntalar al sistema de manera clara, hay que releer Al infierno con la cultura de Herbert Read. Tratemos de fomentar entonces las inquietudes intelectuales auténticamente transgresoras y sobre todo el espíritu crítico. Hasta muy pronto.